Buenos días a todos y a todas por asistir a un acto en las difíciles circunstancias en las que tenemos que desarrollar nuestra actividad cotidiana. Gracias a Mercedes por haber tenido este acierto, no solamente de reunirnos, sino contribuir a la memoria histórica de una institución, en un país en el cual las instituciones no suelen tener memoria histórica. Y creo que es fundamental porque no solamente vivimos de la tradición, vivimos de lo aprendido, de lo que hemos practicado y lo que hemos mejorado respecto a los periodos anteriores. De nuevo, Mercedes, gracias por la invitación. Es una oportunidad excelente de reunirme también con compañeros y compañeras que han sido directivos de ANECA, pero también con los trabajadores de ANECA, como enfatizaré en mi presentación. Indicaré en primer lugar que yo acudí a ANECA no como consecuencia, habrá también, de un dedazo. Yo recuerdo que en aquella época, si recordáis los viejos del lugar, la ministra se llamaba María Jesús San Segundo y había determinada prensa que a mí me llamaba San Tercero. Pero bueno, por lo menos se establecía una jerarquía y fue un placer trabajar con María Jesús como ministra. En segundo lugar, yo venía con antecedentes penales de colaborar, por ejemplo, con Zulima en el Comité de Calidad de la Universidad Carlos III de Madrid. Yo era vicerrector de investigación y me encargaba fundamentalmente de temas de calidad relacionados con la investigación y también con el trabajo de investigación en los departamentos, pero formé parte de un proyecto que fue el Plan Nacional de Evaluación de Calidad de las Universidades, que se inicia en el año 1996 y que en cierto modo fue la argamasa sobre la cual se asentó ANECA. ANECA es consecuencia de una ley orgánica de las universidades que generó una polémica tremenda en el sistema universitario. Yo, he de ser sincero, no me gustaba nada la ley y lo único que me gustaba era la idea de ANECA. ¿Por qué? Porque veía que ANECA podía ser un instrumento para la mejora de un sistema absolutamente necesitado de avanzar, no solamente avanzar internamente, sino también avanzar hacia el exterior. Yo tomé posesión a las 9 de la mañana de un día 25 de junio. Me sorprendió que las tomas de posesión fueran tan tempranas, pero fue una oportunidad excelente de empezar bien el día trabajando después de una toma de posesión. Me marqué 4 tareas fundamentales en ANECA. La primera, de carácter interno, personas y medios. La segunda era la relación con las universidades. La tercera, la relación con la sociedad. Y la cuarta, la dimensión internacional. A nivel interno, ya lo habéis apuntado algunos de los anteriores directores y directoras, era consolidar un grupo humano que había que promover por todos los medios, se identificara con la institución en la cual estaba trabajando. Era algo más que un puesto de trabajo, era un compromiso con el sistema de educación superior de nuestro país. Y en ese sentido, no solamente el equipo de dirección que conformé con Fidel Corcuera, con Gaspar Rosselló, con Eduardo Cova y con Pilar Pérez Mas, fue un sustrato fundamental para que fuera una tarea colectiva de dirección. Uno de los temas importantes fueron las instalaciones. Ya ha comentado Ismael que las instalaciones en las que ahora nos encontramos fueron adquiridas gracias a una acción con el Ministerio de Hacienda que facilitó el trasladarnos a Orense 11 en unas condiciones absolutamente dignas para trabajar. Con respecto al personal de ANECA, yo recuerdo reuniones mensuales que celebrábamos para hacer transversal el trabajo de cada uno de los servicios.
que nos conociéramos no como consecuencia de una orden que venía de arriba o por una necesidad horizontal, sino que entendiéramos todos cuál era el funcionamiento colectivo de ANECA. Asimismo, lanzamos un plan estratégico, que fue un trabajo colectivo, para pensar que las instituciones no solamente son lo que dicen las leyes que las configuran, sino también lo que quieren ser. Y creo que los planes estratégicos son, en cierto modo, un elemento de afirmación colectiva para adentro, pero también de rendición de cuentas hacia el exterior. También he de señalar que se constituyó el Consejo Asesor de ANECA. Es la famosa frase de quién evalúa al evaluador. En este caso lo que pretendíamos era que personas del medio académico, pero también externas a él, nos dieran un feedback de nuestro trabajo. Un feedback no interesado en tanto en cuanto sufridores, sino en tanto en cuanto personas que podían valorar objetivamente lo que hacíamos. Y yo creo que esa experiencia del Consejo Asesor fue tremendamente interesante y desde aquí quiero recordar ese primer presidente del Consejo Asesor, el profesor Vicente... se me ha ido de la cabeza. No tenía los papeles, pero como no utilizo papeles, pues generan... Vicente Ortega, efectivamente. Y Vicente Ortega fue el primer presidente del Consejo Asesor y la colaboración con Vicente fue realmente extraordinaria. Creo que el grupo humano que se configuró en torno a ANECA, no solamente los trabajadores, sino los evaluadores, en aquellos pocos procesos en los cuales podíamos intervenir en aquel momento, que era fundamentalmente la acreditación de personal contratado, significó un valor añadido a lo que hacíamos y sobre todo contribuyó a una acción que me parece que era muy importante, que desde ANECA se pensara, que no tuviéramos esa capacidad reactiva porque nos lo decían del Ministerio, sino que pensáramos y nos adelantáramos a los acontecimientos. En aquella época discutimos sobre el papel que podía tener la acreditación del profesorado funcionario, discutíamos también las ventajas e inconvenientes de la acreditación de titulaciones frente a la acreditación institucional, tal y como se entiende tradicionalmente, los costes que implicaba, y finalmente yo creo que intentamos también que ANECA hacia el exterior saliera pensando. Y una de las actividades que a mí personalmente me resultaron más gratas fueron los foros ANECA que realizábamos trimestralmente, en el cual hablábamos de temas variopintos, como pudieran ser el profesorado, estudiantes, calidad, internacionalización y, por ejemplo, las repercusiones de directrices de globalización de los sistemas educativos y de la oferta educativa a nivel incluso de la Organización Mundial del Comercio. El segundo bloque tenía que ver con aquellos stakeholders que se decía en aquellos momentos y que supongo que se seguirá diciendo ahora, que eran las universidades que, hay que decirlo honestamente, habían recibido de uñas a ANECA. Y habría que valorar por qué las habían recibido de uñas. Mi primer objetivo fue buscar la complicidad con las universidades. Y complicidad con las universidades significa conocerse de tú a tú, no a través de instancias administrativas o de otros mecanismos poco transparentes. En ese sentido, una de mis tareas, y este joven lo conoce bien, fue visitar todas las universidades para hacer presentaciones de ANECA y, en cierto modo, decir qué queríamos ser, que nos oyeran, que nos preguntaran, porque sin complicidad es muy difícil avanzar. En ese sentido, yo creo que fue un trabajo muy positivo el que llevamos a cabo con las universidades. También fue muy positivo la celebración de encuentros, recuerdo los encuentros de Almagro que organizábamos con la Universidad de Castilla-La Mancha, que era un foro en el cual nos encontrábamos agencias, universidades y otras instituciones. Y también las actividades que organizábamos
en los cursos de verano de la Universidad Méndez Pelayo. Es decir, ANECA tenía que salir hacia afuera, tenía que salir hacia las universidades, pero también encontrarse con otros agentes. Y esos otros agentes era fundamentalmente la sociedad. Una sociedad que, como muy bien ha comentado Zulima, los partidos, los grupos parlamentarios se invitaban cuando había problemas o cuando recibían inputs negativos. Cuando me parece que la labor de ANECA como organismo público es rendir cuentas no solamente a las universidades, sino también a la sociedad en general. Y creo que es muy importante que en unos momentos en los cuales los consensos no están suficientemente tejidos, todos los grupos parlamentarios tuvieran conciencia del papel que juega la ANECA para la mejora de la educación superior de nuestro país. Y es una tarea machacona, que hay que hacerla. Hay que hacerla y no solamente encontrarse con las situaciones que hemos vivido todos los directores cuando venían los sindicatos, por ejemplo, a plantearnos que querían negociar las condiciones de articulación de los procesos de acreditación de profesorado. Creo que es desconocer profundamente el papel de una agencia de calidad. Y el papel de la agencia de calidad, transparencia, rendición de cuentas, debe ser muy bien entendido por todos aquellos que están involucrados en el sistema de educación superior, directa o indirectamente. Y el cuarto punto, que me parece que es relevante, es la internacionalización, lo habéis apuntado. Muchos de los directores que nos sucedieron, tanto a Ismael como a mí, habéis apuntado el hecho de la internacionalización del sistema educativo. Por una parte está el mensaje Bolonia, que fue el mensaje que nos mareó durante un periodo bastante amplio, pero yo creo que el mensaje Bolonia no solamente era la adaptación de nuestro sistema a unos parámetros de reconocimiento de créditos, duración de grados, másteres y doctorados, sino que creo que la complicidad entre las agencias fue un elemento fundamental para sacar las guidelines que en aquellos momentos fueron, digamos, nuestro libro de ruta para el desarrollo de los procesos de calidad. El trabajo con ENCUA fue un trabajo muy interesante desde el punto de vista de que tuvimos que hacernos valer en el seno de determinadas agencias ya muy consolidadas. Estoy pensando en el caso de la agencia de Inglaterra, estoy pensando en el caso de la agencia holandesa, de la de Dinamarca, y otras que nos íbamos incorporando progresivamente, pero que tejimos unas redes de intercambio de buenas prácticas que fueron muy interesantes. Yo recuerdo a nivel particular la posibilidad que se me dio, una vez abandonada la dirección de ANECA, de participar en procesos de acreditación de agencias, y recuerdo perfectamente la agencia francesa, la AERES, recuerdo también la agencia búlgara, el Sol y la Luna, pero fue una experiencia para conocer mejor otros sistemas de educación que teóricamente tenían que confluir. Esa idea de una Europa unida que tiene que practicar esa unidad de manera cotidiana en todos los frentes. Y el segundo ámbito internacional, que a mí me parece que es muy importante, era la América Latina o Iberoamérica. Se lanzó la red RIACES, eso fue una iniciativa de Ismael Crespo, y creo que contribuimos de alguna manera a remodelar un espacio iberoamericano de educación superior en el cual yo pienso que el gobierno de nuestro país tenía que tomar conciencia de que es un eje estratégico. Un eje estratégico de cara a consolidar unas relaciones que no solamente son individuales, sino que tendrían que ser institucionales y que, sobre todo, en mi opinión, tienen que facilitar procesos vinculados a homologación de títulos y acreditación de títulos. Resulta sorprendente que, desde el punto de vista administrativo, tenga que sufrir los mismos pasos administrativos un estudiante de la Universidad de Sao Paulo, un estudiante de la Universidad Autónoma de México o de la de Buenos Aires,
que el de la Universidad de la Conchinchina, una universidad garaje, como se conoce en algunos países latinoamericanos. Ahí el sistema tendría que ser un sistema mucho más robusto para tomar decisiones. Acreditación y evaluación tiene que tener consecuencias y yo creo que es uno de los mensajes fundamentales. Antes Zulima comentaba de los problemas económicos y lo habéis comentado vosotros antes, otros directores. Si una evaluación no tiene consecuencias, genera en los depositarios de la evaluación una especie de pérdida de horizonte, un tema de fatiga que hay que evitar a cualquier precio. Para concluir, 3 mensajes. El primer mensaje tiene que ver con hay que poner en valor ANECA como un instrumento para la mejora de un sistema de educación superior que tiene que ser muy bien concebido y aceptado por la sociedad en general. La universidad es una de las grandes fortalezas de la sociedad española y, desde luego, hay que procurar por todos los medios que ese reconocimiento de la universidad se traduzca también en un compromiso de la universidad con la sociedad. En segundo lugar, creo que es tremendamente importante que ANECA sea también un observatorio del sistema de educación superior. No solamente ser una caja negra en el cual entran datos y salen resoluciones, sino tiene esa gran base de datos del sistema como no tiene nadie. No la tienen las universidades individualmente, pero la tiene ANECA. Una información básica sobre el cumplimiento por parte de las universidades de lo que yo llamo el contrato que tienen las universidades con un estudiante, pero también de la calidad del profesorado. Y animaría a que esas grandes bases de datos de ANECA fueran de gran utilidad y no los dejemos solamente en manos de agentes, en algunos casos, externos al sistema e interesados. Y luego, el tercer elemento que me parece fundamental para el futuro de ANECA es asumir que hay un compromiso con la sociedad. O sea, una universidad sin sociedad que es cómplice tiene un recorrido, digamos, con muchísimas oscilaciones. La estabilidad en la gestión de ANECA. Yo, en plan jocoso, en algún momento decía, hemos sido directores por 2 o 3 años. La estabilidad de la dirección, del equipo de dirección y del personal es fundamental para que una agencia no viva de ocurrencias externas. Hemos comentado los planes estratégicos de ANECA que hay que hacer públicos y, sobre todo, me parece que es fundamental el compromiso de la identidad institucional de todos los trabajadores que en ANECA. ANECA será más potente en la medida que es reconocida externamente, pero en la medida que internamente la gente sabe lo que quiere hacer y disfruta haciéndolo. Gracias, Mercedes, por la invitación, gracias a los compañeros por este rato agradable que estamos viviendo, de fotos y demás actividades, y larga vida ANECA. Muchas gracias.